Muy buenas noches. Mi nombre es Gerardo Luis Ramos y bueno, el día de hoy quería hacer un breve análisis, ¿no? Sobre esta investigación que se hizo acerca del impacto del COVID-19 en lo que es la economía global y la rentabilidad de los índices bursátiles. En esta investigación que se hizo, en un principio nos hablan, ¿no? De cómo es que este COVID, cómo es que esta pandemia ha afectado de sobremanera al mundo. Y claro, no solo económicamente, también socialmente. Muchas actividades que todos realizamos día a día se han visto afectadas por la aparición de esta pandemia, ¿no? Esta pandemia ha hecho que, bueno, muchas actividades paren, ya sea actividades deportivas, culturales, académicas, religiosas, entre otras. Este virus fue visto por primera vez en Wuhan el 2019, a finales del 2019. Y bueno, muchos no le dieron mucha importancia y ya por marzo ya se fue expandiendo mundialmente, ¿no? Y lo que ocurrió después ya muchos lo conocemos, ¿no? Entonces, esta investigación nos habla de eso en un principio, que cómo es que el COVID ha llegado a afectar de sobremanera a la sociedad. Acá, por ejemplo, nos da un pequeño dato en esta parte y nos indica que en fecha 22 de abril, que recordemos son los inicios, ¿no? De esta pandemia, de las 4,6 millones de personas que se han sometido a una prueba de este virus, las que han dado positivas han sido 2,7 millones, que es un poco más de la mitad. Incluso nos da acá otro número un poco lamentable, ¿no? Que 182.740 personas han fallecido por causa de esta infección. Entonces, esto es hasta el mes de abril. Recordemos que esta pandemia se ha extendido durante todo el año 2020 e incluso ahora en el 2021 la seguimos viviendo. Entonces, ha sido muy devastadora, ¿no? La aparición de esta pandemia. Luego también nos habla, bueno, va a ser un análisis de lo que ocurre en los 10 países más importantes, pero esta vez a nivel económico, ¿no? La investigación se va a centrar más que todo en el ámbito económico. Acá podemos ver los países más importantes que tenemos en el mundo, ¿no? Que son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil. Y por último tenemos a Canadá. Y bueno, nos habla de que todos estos países, por más que son potencias económicas, eh, de igual manera han sufrido demasiado con lo que es esta pandemia. Y bueno, entonces esta investigación empieza a hablar de esto y toma algunas variables, ¿no? Para algunos indicadores para esta investigación. Por ejemplo, acá toma en cuenta los ingresos fiscales o índices bursátiles, SIP, que son Standard and Poor. Eh, También toma en cuenta lo que es el petróleo crudo, el oro, plata, gas natural. Y bueno, entonces, según esos índices, bueno, según esas variables que toma, va a empezar a hacer un análisis, ¿no? De cómo el COVID ha ido afectando a la economía mundial. También nos indica que, bueno, no solo, como sabemos, el PIB es uno de los indicadores, ¿no? De cómo está la economía de un país, pero también lo es la bolsa de valores. Entonces, esta investigación se ha dado cuenta de esto y trata de analizar de los dos lados, ¿no? Cómo también la bolsa de valores ha ido decayendo y cómo esto también ha ido afectando al PIB de muchos países y cómo también ha ido afectando, ¿no? Al mundo entero en el ámbito económico.
Bueno, acá podemos ver algunas tablas. Por ejemplo, acá en la investigación obviamente se ha tratado de comparar cuáles son la tasa de fatalidad que tienen las distintas epidemias que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, acá podemos ver la gripe aviar, que bueno, se ha dado en el 2003 hasta el 2019 incluso, y su tasa de fatalidad es 60%. Acá vemos también del ébola, que apareció desde el 2014 hasta el 2016, con una tasa de fatalidad del 40%. Ahí también podemos ver lo que es MERS, también podemos ver la pandemia de la gripe, también podemos ver lo que es el SARS, perdón, y podemos ver también lo que es el SARS, aparecido del 2002 hasta el 2003, y bueno, con una tasa de fatalidad del 10%. Y también podemos ver lo que es la gripe porcina, que es así muy conocida, ¿no? En el 2010, desde el 2009 hasta el 2019, con una tasa de fatalidad del 0,05%, que es relativamente baja. Y también tenemos acá lo que es el Zika. Entonces, todas estas epidemias han aparecido y cada una de ellas ha ido afectando, ¿no?, a lo que es la humanidad en el ámbito económico. La pandemia actual tiene una tasa de fatalidad no muy alta. Lo que más preocupa es el contagio que tiene esta gripe, bueno, esta nueva pandemia. La tasa de fatalidad está por lo menos oscilando hasta el 1,63% de esta nueva pandemia. Y bueno, como les dije, la tasa de fatalidad, por más que sea baja, lo que más preocupa es la transmisión, ¿no? Que es relativamente muy sencilla. Esta transmisión de esta enfermedad se da a través de gotas, ¿no?, que una persona infectada puede botar al toser, estornudar. Ya entonces, eso sería más que todo algunos datos que quizás se deba conocer sobre la pandemia y cómo es que puede ser tan peligrosa, ¿no? Luego acá también nos muestra datos de cómo esta pandemia ha ido afectando a los países más potentes en lo que es la economía, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, acá se puede ver cuántos casos confirmados ha habido y cuántas muertes se han ocasionado a partir de estos casos, ¿no? Todas estas estadísticas, como lo vemos acá, son del 23 de abril de 2020 y debemos tomar en cuenta que han ido creciendo, ¿no?, de sobremanera hasta nuestros días. Y bueno, esperemos que todo esto logre terminar, ¿no?, lo más pronto posible. Bueno, entonces acá la investigación ya empieza a hablar de lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿no? Este Producto Interno Bruto, como sabemos, la investigación lo va a tomar desde el gasto que está realizando cada entidad en los bienes y servicios dentro de las fronteras de un país. Ya esto es lo que nos indica acá. El método del gasto mide el gasto total realizado por las entidades en bienes y servicios dentro de las fronteras de un país. Es esto, el PIB que se va a tomar en cuenta para esta investigación. Ya entonces acá podemos ver el PIB que tiene cada uno de estos países, que son demasiado altos, ¿no? El PIB de Estados Unidos son 20,49 billones de dólares y este PIB representa el 23,89 del PIB mundial, entonces es algo muy importante que se debe tomar en cuenta, ¿no? Y lo mismo, estos 10 países representan un porcentaje muy alto de lo que es el PIB mundial, por lo cual la incidencia que ha tenido el COVID en los países ha sido devastadora, no solo para ellos, sino para todo el mundo, ¿no? Por lo muy influyentes que son los mismos. Eh, bueno, esta investigación empieza a comparar lo que es el PIB de estos países hasta el año en cuestión, hasta el año de la pandemia, desde el 2016. Entonces, como podemos observar,
Muchos países se encontraban en un PIB relativamente constante. Por ejemplo, Estados Unidos se mantuvo, ¿no? 2.4, 2.9, 2.3. Estaría oscilando entre 2.3 hasta 2.9, lo que es su PIB. Y el 2020 ocurre un déficit, ¿no? El PIB incluso le sale negativo. Y recordemos que Estados Unidos envía muchos productos, compra muchos productos también de otros países, por lo cual es un pilar fundamental no solo para él mismo, ¿no? Sino para todo el mundo, ¿no? Eh, lo mismo acá vemos sobre Japón, Alemania, como en el último año el PIB de estos países ha ido decayendo y en todos muestra un signo negativo que es demasiado preocupante, ¿no? Y obviamente todo esto es causa de lo que es la pandemia y de las restricciones que se tuvieron que tomar para evitar más contagios, ¿no? Se llegó a lo que es la cuarentena, en muchos países se restringieron las actividades y todo esto obviamente tenía que repercutir de alguna manera en la economía de los países. Y esto se observa en lo que es el PIB. En la India quizás se ve un PIB todavía positivo, pero si hacemos la comparación con años pasados, el PIB decae demasiado, ¿no? En un 2016 tenía 8.3, en 2019 tenía 4.2 y el 2020 decae, ¿no? Casi a 1.9, que es demasiado, demasiado bajo. Italia, aquí vemos que el PIB llega a 9 menos 9.1. Si nos damos cuenta, Italia ha tenido una de las caídas más devastadoras, ¿no? En lo que es su PIB. ¿Y esto por qué? Porque si recordamos, Wuhan fue el origen, ¿no? De lo que es la pandemia, pero Italia se convirtió como, se podría decir, como una segunda sede de lo que es el virus. Italia comenzó a crecer abruptamente en lo que son los contagios y fue uno de los países que sufrió demasiado, ¿no? Por esta pandemia. Y producto de ello es lo que se muestra acá, ¿no? En el PIB de este país. Eh, muy aparte de esto también la investigación toma en cuenta muchos otros datos. Por ejemplo, acá vemos que el índice bursátil también ha ido decayendo, ¿no? En lo que es por la pandemia, ¿no? Ha llegado incluso hasta números negativos. Ya, entonces, es esto lo que se ve en la investigación, ¿no? Se empieza a notar que esta enfermedad no solo afecta a la sociedad culturalmente, sino también económicamente, ¿no? Nos ha sido una caída muy, muy devastadora para todos y para todos los gobiernos. Y entonces, es eso. Luego también en la investigación, en alguna parte se puede observar que se hace la comparación también de la bolsa de valores, ¿no? Cómo es que ha ido decayendo. Como sabemos, la bolsa de valores, o también como otros lo llaman mercado de acciones, son las acciones, ¿no? Que tienen las diferentes empresas. Y bueno, en este también, en este mercado ha ido bajando mucho los precios y todo eso, generando también desequilibrios económicos, ¿no? Como sabemos, el PIB tiene mucho que ver con lo que son las acciones, con lo que son las empresas, y todo eso también se ve en la bolsa de valores. Entonces, estos dos indicadores se han ido relacionando demasiado y la caída de ambos ha mostrado una caída muy significativa para la economía mundial. Ya, entonces, acá seguimos viendo algunos datos que se fueron recolectando. Bueno, la investigación acá nos dice, ¿no? Los materiales y métodos que se han utilizado para obtener los datos, ¿no? Por ejemplo, acá nos indica de dónde es que se obtuvo algunos datos. Las informaciones las sacaron de lo que publicaba, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. También se halló del mercado de valores, se halló de Yahoo Finance. Y también hay otras fuentes, ¿no? De la cual sacaron los datos. Luego también nos indica la descripción, ¿no? Del conjunto de datos, cómo se ha ido juntando
para su próxima interpretación, ¿no? Y bueno, acá tenemos los gráficos, ¿no? De cómo han ido el retorno, ¿no? Cómo ha ido cambiando de cada uno de estos índices. Por ejemplo, acá vemos el petróleo como tuvo una caída muy abrupta que, bueno, fue vista, ¿no? A nivel mundial y fue una noticia en su momento, ¿no? Acá vemos también de los índices bursátiles, acá vemos como el oro también ha ido demasiado oscilante, ¿no? Ha sido demasiado oscilante su comportamiento. El gas natural, lo mismo. Lo que es plata también ha ido oscilando demasiado. Y otros, ¿no? Otros valores también que han ido oscilando. Bueno, también nos indica que para la investigación se ha tenido que hacer la limpieza de datos. ¿Esto por qué? Acá nos explica, ¿no? Que algunos datos se ven repetidos o incluso no se podía conseguir los datos realmente verdaderos, por lo cual se tenía que hacer esa limpieza de datos y después de esto una normalización de datos, ¿no? El propósito de esta era que rescalar todo el conjunto de los datos ya limpios para, claro, obtener unos resultados más precisos acerca de lo que ha sido el impacto del COVID en la economía. Ya entonces, acá también nos indica que el modelo ha ido midiendo el PIB cada trimestre y bueno, la intención de este modelo era, bueno, es permitir a los países poder predecir qué va a ocurrir en un futuro para, claro, tomar unas mejores decisiones y no afectar tanto a un país, ¿no? Y bueno, acá vemos las gráficas ya y acá vemos, ¿no? Lo que dije anteriormente, la caída del petróleo crudo, que bueno, creo que estaba el barril incluso a 50 centavos de dólar, no recuerdo muy bien, pero fue una caída muy devastadora, ¿no? En lo que es la economía, porque muchos países basan su economía en lo que es la venta del petróleo y la caída de ese precio ha sido fatal para esos países. Luego también vemos del gas natural, como también baja, plata y otros, ¿no? Eh, y acá vemos ya un gráfico donde se resume más que todo lo que ocurrió, cómo ha sido el impacto, ¿no? de este COVID. Por ejemplo, en los índices bursátiles, que son la línea acá celeste, podemos ver que si bien hubo también una reducción, no fue una reducción muy, al final, ¿no? De todo esto, no fue una reducción muy considerable, ¿no? Quizás solo fue en eh, algunas décimas lo que disminuyó. Ahora, por ejemplo, también vemos acá lo que es del petróleo, ¿no? Y bueno, ahí podemos observar los resultados de este COVID, que hizo que el petróleo no de- decaiga demasiado en relación a otros factores que se vieron, ¿no? La caída es demasiado notoria. Y bueno, vemos que esto ocurrió a finales de marzo, inicios del mes de abril, es donde se dio esta caída ya del petróleo. Y bueno, lo que se espera es, ¿no? Que vuelva a aumentarse para la salud económica de otros países, ¿no? Acá vemos también lo que ocurre con el oro, que se mantuvo constante, incluso aumentó un poco. Lo que ocurre con la plata también, que, ¿no? Que disminuyó al final de todo esto. Y el gas natural también, que tuvo una disminución en los precios, ¿no? Esto ha afectado mucho de sobremanera a los países que basan su economía en eso. Por ejemplo, Bolivia eh, su economía basa mucho su economía en eso, en lo que es el petróleo y el gas. Y bueno, es por eso que ahora vemos los resultados que se están dando, ¿no? Y muchos problemas económicos que van a ser difíciles de subsanar. Bueno, esos son los resultados que nos dio esta investigación, ¿no? Y bueno, nos dice como conclusión, ¿no? De que toda esta pandemia
ha hecho de que la economía de muchos países caiga demasiado. Y acá nos da los promedios, ¿no? Por ejemplo, nos dice la economía promedio ha bajado de 1,62 a -5,45, ¿no? Y llegar de un número positivo a un número negativo es algo demasiado difícil de sobrellevar, ¿no? Para los países y más aún para los países que aún están en desarrollo, ¿no? Esos países son los que más van a sufrir con lo que es la pandemia. Y lo peor es que, según la investigación, se sabe que esta pandemia va a tener, va a tener consecuencias más graves a largo plazo. Y esto nos dice acá, ¿no? El impacto del virus será más devastador a largo plazo si no se detuviera a corto plazo. Como sabemos, esta pandemia, esta investigación se hizo el 22 de abril del 2020 y nosotros ya estamos en abril del 2021. Y ha pasado un año y la pandemia aún continúa, aún persiste. Obviamente las medidas restrictivas se han reducido, pero el impacto que va a tener el COVID va a seguir manteniéndose. Entonces es algo difícil, ¿no? Lo que nos espera a todos, más que todo en el ámbito económico, y lo importante va a ser que los países, bueno, traten de ver estos modelos que se han hecho para poder predecir qué es lo que va a ocurrir en un futuro y tomar unas decisiones correctas, ¿no? Para tratar de mejorar de alguna manera la economía, que de una u otra manera se va a ver afectada, ¿no? Aún hay muchas cosas que no vuelven a la normalidad. Bueno, esperemos que todo eso cambie. Y pues nada, ¿no? Los resultados de esta investigación han sido muy lamentables, ¿no? Tristes para nosotros, ¿no? Como personas, como sociedad, ya que nos afectan sobremanera. Y bueno, eso sería más que todo un breve comentario, ¿no? Acerca de lo que es esta investigación que nos realizaron. Y bueno, siempre esperando, ¿no? Que todo lo que está ocurriendo pueda mejorar. Eh, Sin nada más, ¿no? que decir, eso sería un breve comentario acerca de esto. Muchas gracias. Hasta luego.